de los aspectos fundamentales para nosotros en los últimos años ha sido el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 10 años, que es constante. Entonces, estamos con 300 millones de consumidores al día de hoy, 67 millones con un consumo problemático que va en aumento, que eso es para nosotros una dimensión fundamental. Y también lo que notamos es que tenemos cada vez más jóvenes, especialmente en Sudamérica, que están en tratamiento. Entonces el impacto de las drogas es cada vez más fuerte sobre los jóvenes en esta parte del mundo. Un segundo aspecto para nosotros, creo que en esta región, en lo que es Sudamérica, es que existe una disponibilidad de sustancia que es casi la más alta que podamos tener, diría yo, en la historia, en la medida en que lo podamos evaluar o medir con todos los limitantes que eso implica. Em, Primero, en drogas naturales tenemos muchísima cocaína disponible, así como pasta base, que es lo más complicado en cuanto al posible impacto en cuanto a salud pública en los países de la región. Notamos que cada vez más se trafica pasta base en este continente, cuando antes era más clorhidrato de cocaína. Eso se debe a que la producción, pues en Sudamérica es la más alta de la historia en los últimos 25 años, desde que nuestra oficina hace la medición en los países productores. Ese es un primer tema. El segundo tema es el aumento de la disponibilidad o la multiplicidad también de lo que son las drogas sintéticas, ¿no? Que son cada vez más disponibles en los mercados locales, en los países del Cono Sur especialmente. Notamos que hay un aumento que notamos de manera más fuerte que en países, por ejemplo, que son productores de drogas naturales, como serían los países andinos, sencillamente por la disponibilidad de otras sustancias. Y tenemos también cada vez más lo que llamamos desde nuestra oficina desde ya casi 10 años, que en un poco más de 10 años, cuando empezamos a hablar de nuevas sustancias psicoactivas, de sustancias que van apareciendo y que no necesariamente están sujetas a fiscalización en los anexos de convenciones internacionales y tampoco en lo que son los marcos regulatorios de los países miembros de Naciones Unidas. Eso implica que solamente al cambiar un componente químico de una sustancia, pues esta escapa el proceso de fiscalización a nivel nacional y se vuelve mucho más fácil, digamos, comercializar estas sustancias. Eso implica también la necesidad de un mayor conocimiento de parte de las autoridades a nivel local, tanto en cuanto a temas de aplicación de la ley, pero también de manera muy importante para nosotros en cuanto a prevención, saber lo que está disponible y también en cuanto a tratamiento, ¿no? Cuáles son las características de estas sustancias. Un tema adicional que quiero mencionar acá es el tema, diría yo, del cannabis, que sigue siendo, si hablamos de las sustancias ilegales, ¿no? Disponibles en este continente, estamos ya frente a un cannabis que es cada vez más potenciado, cada vez más fuerte, con un componente THC que es cada vez más fuerte. Eso implica también consecuencias importantes para la salud pública, mientras, pues, diría, muchos países para los jóvenes o para la población hay un sentimiento de que es menos grave por consumir cannabis, pero pues claro, cannabis cubre un largo abanico de sustancias con un componente de THC que es muy variable. Entonces, eso diría como para dar como un pantallazo muy breve de lo que es la situación de sustancias psicoactivas en este continente. Hay definitivamente un problema de acceso a tratamiento en pues la mayoría de los países del mundo. em, Primero porque pues hay un tema de falta de inversión que se da en muchos países, ¿no? Todo el tema de prevención de adicciones y también en cuanto
a tratamiento. Entonces, muchas veces en la mayoría de los países, muchos países, sin citar ninguno específicamente, de América Latina, son estructuras que reciben una inversión limitada de parte del Estado y que cuentan mucho con estructuras de la sociedad civil, pero que reciben también poca financiación de parte del Estado, porque pues desde el ente rector de la política pues no se está invirtiendo, diría yo. Y dos, también hay una necesidad también y que es importante nosotros cuando hablamos de tratamiento y de acceso al tratamiento, de poder también tener en cuenta las necesidades de grupos pues distintos, ¿no? Por ejemplo, pues mujeres, por ejemplo, para un ejemplo específico. Los programas de prevención, hay muchos de ellos que ya han mostrado que funcionan, ¿sí? Que generan cambios y que ayudan a evitar el consumo o ayudan cuando ya el consumo está presente a retrasar o impedir el consumo problemático o el trastorno por uso de drogas. La ciencia nos dice, evaluemos, revisemos qué funciona y qué no funciona. Y también nos plantea un ejercicio muy importante de pensar las edades de las personas, pensar los entornos de vida de las personas, pensar los niveles de la prevención. Y luego nos dice, mire qué experiencia hay, qué está evaluado y aplíquelo y trabaje entre sectores. Creo que uno de los desafíos más importantes es el trabajo entre los diferentes sectores. Esto no es un asunto solo del sector salud, aunque el enfoque de salud pública es muy importante, pero es la salud en todas partes. Digamos, es entender que hay unos determinantes sociales de la salud, entender que hay muchos aspectos de la vida de las personas que se deben trabajar alrededor o frente a esas situaciones de consumo. Y por otro lado, digamos, el tener una estructuración de los programas que lo lidere desde la política pública, ¿sí? Entonces, tener un sistema de prevención donde los diferentes sectores se hablen. Creo que todavía falta mucho en los países de Latinoamérica. Le dejan la tarea mucho a salud cuando tienes que hablar con educación, cultura, juventud, todos los otros sectores le sacan un poco el cuerpo, digamos. Entonces, esto es un llamado siempre a que el trabajo sea coordinado, articulado, estructurado y que los programas que se desarrollen tengan una base científica. No se puede seguir improvisando en este tema. En este tema ya hay ciencia, ya hay ejercicios muy juiciosos de evaluación que nos muestra qué funciona y qué no funciona. Definitivamente en los temas de familia funciona el desarrollo de competencias parentales. ¿Eso qué significa? Un padre, una madre, un cuidador requiere herramientas que le permita monitorear a los hijos, establecer normas y límites, demostrar el afecto, generar un cuidado permanente, un acompañamiento permanente. En la adolescencia, ¿qué funciona? Las competencias socioemocionales, lo que llamamos habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas porque al final son las que más se requiere para afrontar la vida, la cotidianidad, y que son las claves cuando tienes que tomar una decisión frente al consumo de sustancias. Educar a los adolescentes y a los jóvenes para que puedan enfrentar los riesgos del consumo es muy importante, no solo con información, sino con esa capacidad de decidir, de autoconocerse, de entender eso cómo afecta mi vida, la decisión que tengo que tomar el día de mañana, porque el entorno de riesgo siempre va a existir. Entonces, los programas de prevención para adolescentes que tengan un fuerte énfasis en el desarrollo de competencias socioemocionales son muy importantes. Los programas en prevención laboral. Trabajamos con adultos jóvenes donde están saliendo muy rápido de la universidad, entrando en entornos laborales, donde las empresas deberían tener unas políticas claras para poder, digamos, controlar esos riesgos. Y lo más importante, el trabajo con la comunidad. O sea, cómo fortalecemos las redes,
comunitarias, las organizaciones, para que se reconstruya un tejido social que de alguna manera sea incluyente por un lado, como su nombre lo dice, pero por otro lado también contribuya con la institucionalidad a que las personas tengan como un soporte, una ayuda, ya sea o para un proceso de recuperación o ya sea para ejercicios promocionales, preventivos. Creo que los desafíos están un poco en todo ese diálogo entre la institucionalidad y la sociedad, entender que este tema es prioritario, que está, digamos que lograr el desarrollo social sin atender esta problemática se va a volver un obstáculo, ¿sí? El consumo problemático de drogas es un obstáculo para el desarrollo de las personas. Entonces no lo podemos ver solamente desde una perspectiva, decir, vamos a evitar que consuma. No, el chico o la chica va a consumir en algún momento. Lo que tenemos que evitar es que se haga daño, que sufra, que su familia sufra, y cómo le entregamos una serie de oportunidades, favorecemos unos entornos, generamos protección y cuidado para que ese adolescente, esa niña y ese niño tenga mayores posibilidades y sobre todo las drogas no sean el centro de su vida. Creo que si todos tenemos claro, primero, que no empiecen a consumir tempranamente y dos, que la droga no sea el centro de su vida y trabajamos juntos por eso, creo que le vamos a ganar la batalla a este tema. Lo que estamos viendo es que el panorama o el paisaje de las drogas sintéticas y en particular de las nuevas sustancias psicoactivas se fue modificando en nuestra región, en América Latina más ampliamente y más específicamente en el Cono Sur, drásticamente en los últimos 10 o 15 años como resultado de una serie de factores. En primer lugar, nos gustaría destacar que nuestra región no se caracteriza por ser un hub significativo de la fabricación ilícita de drogas sintéticas y de nuevas sustancias psicoactivas. Sin embargo, y de manera excepcional, en los últimos años se fueron detectando y desarticulando algunas infraestructuras en las cuales sí se sintetizaba este tipo de sustancias. Como marcábamos antes y como la región no es un hub significativo de síntesis, obviamente las drogas sintéticas vienen desde algún lugar. Y en ese sentido lo que estamos viendo es una consolidación de rutas de tráfico ilícito de drogas sintéticas y de nuevas sustancias psicoactivas, esencialmente desde Europa Occidental hacia nuestra región, tanto a través de la vía aérea, esencialmente que era el vector principal, y en los últimos años también lo estamos viendo a través de la vía marítima. Y otra tendencia que estamos viendo en términos de tráfico ilícito de drogas sintéticas es lo que nosotros denominamos bidireccionalidad. Es decir, las organizaciones criminales que están involucradas con el tráfico ilícito de cocaína desde el Cono Sur hacia Europa Occidental u otros continentes, luego retornan, en este caso de Europa Occidental, con drogas sintéticas que en muchos casos reciben como forma de pago. Bien, esta consolidación y este crecimiento de las rutas de abastecimiento de drogas sintéticas en nuestra región trajeron consecuencias. Entre esas consecuencias es un incremento de las rutas intrarregionales. Por eso estamos viendo cada vez con más frecuencia secuestros de drogas sintéticas, en muchos casos simultáneamente con drogas tradicionales, en zonas de frontera de los diferentes países del Cono Sur. También estamos viendo una creciente disponibilidad de una cada vez más amplia gama de drogas sintéticas. También estamos viendo otra cosa que estamos advirtiendo es una identificación creciente de nuevas sustancias psicoactivas en la región. Y también otro factor que nos gustaría destacar es la identificación y el desmantelamiento de lo que nosotros denominamos centros de procesamiento ilícito de drogas sintéticas, que no son infraestructuras en las cuales se sintetizan, sino que son infraestructuras donde, por ejemplo, se cortan y entabletan sustancias tipo éxtasis, se fraccionan alucinógenos, se fraccionan cannabinoides sintéticos y semisintéticos, y también se procesa lo que habitualmente se conoce como TUSI, pero que cuando va al laboratorio es falso TUSI, digamos, porque habitualmente es ketamina mezclado con otros estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Otra de las dimensiones o desafíos que estamos viendo básicamente es el incremento de la comercialización a través de plataformas digitales. Este también es un desafío bastante interesante vinculado con las drogas sintéticas, pero no exclusivamente con las drogas sintéticas, porque también se venden ilegalmente, se ofrecen ilegalmente en estas plataformas drogas tradicionales.
También nos parece importante subrayar el hecho de que se ha incrementado en nuestra región el secuestro de fentanilo farmacéutico desviado desde los circuitos lícitos hacia los circuitos ilegales. Y por último también destacar que cuando uno tiene una mirada de largo plazo puede ver cómo ha ido creciendo la demanda de diferentes tipos de drogas sintéticas en nuestra región. Entonces, todos estos factores conjugados son los que de alguna manera nos hacen destacar que este paisaje que mencionábamos previamente, de las drogas sintéticas y de las nuevas sustancias psicoactivas en la región, ha cambiado significativamente y plantea desafíos que son auténticamente inéditos para todos los actores que están involucrados en el abordaje integral de los desafíos que plantean los mercados ilegales de drogas en general. Tanto aquellos actores que trabajan en el ámbito de la restricción de la oferta ilícita de drogas, como aquellos que trabajan en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Y en ese sentido nosotros creemos que una de las dimensiones más importantes para dar una respuesta efectiva a estos desafíos que son nuevos, dinámicos e inéditos y que son planteados por los mercados ilegales de drogas sintéticas es expandir nuestra visión. Es básicamente de alguna manera responder o seguir trabajando con el mismo énfasis que lo hacíamos habitualmente cuando trabajábamos exclusivamente o con más preponderancia en las drogas tradicionales, bueno, con el mismo énfasis, con la misma energía y con la misma determinación, trabajar sobre los nuevos desafíos que plantean las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. Los sistemas de alerta temprana son un pilar fundamental de cualquier estrategia de abordaje integral de los desafíos que plantean las drogas en general y en particular las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. Y en ese sentido nos parece importante, primero, destacar la necesidad de potenciar lo que denominamos la cultura del dato. Relacionado con esto y también con los sistemas de alerta temprana, seguir potenciando muy fuertemente la capacidad de los laboratorios forenses, que en definitiva son quienes hacen las determinaciones cual y cuantitativas de las sustancias que son secuestradas en los procedimientos que hacen las agencias de implementación de la ley, porque el fortalecimiento de los laboratorios forenses es uno de los principales factores que permiten nutrir a los sistemas de alerta temprana de datos, de modo tal que los sistemas de alerta temprano puedan producir información técnica de alta calidad para posteriormente hacer una difusión, dependiendo de los criterios que cada alerta temprana haya determinado para hacerlo, precisamente las alertas que emitan. Entonces, en ese sentido, nos parece que tiene que haber una retroalimentación muy fuerte entre potenciar cultura de datos, potenciar laboratorios forenses y potenciar también los sistemas de alerta temprano, siempre con un enfoque fuertemente interinstitucional. También vinculado con los sistemas de alerta temprana, no solo son importantes en sí por la difusión que permiten de las alertas que emiten, sino también porque de alguna manera en el trabajo articulado que se hacen con los diferentes actores que mencionábamos previamente, son de alguna manera un motor que permite impulsar la actualización de herramientas normativas y jurídicas, como por ejemplo los listados de estupefacientes o los de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y nuevas sustancias psicoactivas, o también eventualmente promover sistemas de fiscalización genérica, que básicamente son respuestas legislativas innovadoras para de alguna manera responder más eficazmente a los desafíos que plantean los mercados cambiantes y dinámicos de nuevas sustancias psicoactivas.